Mateo 9:35. Y dice esto: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y a toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sí? Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu presencia. Señor, yo te pido que tú derrames tu corazón en cada uno de los que están aquí, Padre. Señor, haz tu obra y, Señor, que tu presencia sea derramada y que tu presencia sea quien transforme nuestros corazones, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. A mí, la verdad, estos versículos para mí, yo sí tengo mis versículos favoritos, pero este tema es uno de mis temas donde más me fascina a mí. Porque la realidad es que no se trata de nosotros, no se trata de mí. Y cuando yo entendí esto en mi vida, a mí cambió mi vida. Y aquí decía: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y yo quiero iniciar con esto. Aquí podemos ver que Jesús no era un hombre pasivo, sino era un hombre donde no esperaba las oportunidades, sino que él iba y recorría. ¿Sí? ¿Por qué? Muchas veces nosotros nos acomodamos y pensamos: bueno, a ver cuándo voy a compartir, que se me abra una puerta, que yo pueda ver y pueda hablarle a otros de tu palabra, pero es que no se ha dejado, no he tenido el tiempo, no he tenido la oportunidad. ¿Alguien ha dicho eso? ¿Sí? Y saben una cosa, tú buscas las oportunidades. ¿Sí? Porque la realidad, vemos aquí, dice: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué tuvo? Compasión, ¿sí?, de ellos. ¿Sí? No estaba pensando él en qué podía recibir, sino el corazón del Padre era ver por ellos. ¿Sí? ¿Qué dice qué? Dice: tenía compasión porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí? ¿Cuántos no nos encontrábamos desamparados y dispersos? ¿Sí? Yo me acuerdo cuando yo no le conocía, andaba disperso, disperso en el mundo y desamparado, vamos a decirlo de esa forma. Dices: pero ¿cómo? Había muchas. La verdad que yo puedo decir esto, que tuve una buena niñez. Yo puedo decir que tuve unos buenos padres. Yo puedo decir que tengo una buena familia, hablando de mis padres, de mis hermanos. Porque Dios me bendijo con otros 3 hermanos. Dios me bendijo con mi padre y mi madre. ¿Sí? Y la verdad, fui bendecido en ese aspecto. Pero yo a los 10 años de edad, 11 años de edad, ya encontraba una insatisfacción de la vida. ¿Sí? Llegó a los 14 años donde dije, yo le preguntaba a Dios, y yo me acuerdo que yo le decía: Dios, ¿a poco de esto se trata la vida? Nada más de comer. Yo le decía de mí,
Nada más se trata de comer, entrenar, dormir, comer, entrenar, dormir. ¿De eso se trata la vida? Sí. Y me acuerdo que un día yo hasta le dije, Dios, pues es que también, pues qué aburrido, ¿eh? Sí. Y mi enfoque era, yo les he dicho, a lo mejor mi enfoque era, hasta yo ya había planeado mi muerte a los 14 años de edad, 15 años de edad, yo ya había planeado mi muerte. Yo decía, Dios, no sabía cuándo, pero yo decía, el día que yo me muera, yo quiero morirme en una cancha, donde yo esté jugando, ya no dé mi corazón y ¡pic! Ahí. Era mi tumba favorita, que yo quería decir, tú dices, qué loco, ¿no? Pero cuando yo le conocí, cambió mi manera de pensar. Yo me volteé y yo dije, caray, hay algo diferente. ¿Sí? No es nada más el Dios que me habían dicho de oídas. No es nada más el Dios que me habían dicho mis padres, mis abuelos, y de a poquito nada más. No es alguien que yo tenía que ir y comportarme de una cierta forma para poder entrar a su presencia. No era porque yo tenía que, porque si yo iba a la iglesia me decían, cállate, no te muevas. Me llevaban de traje ahí con un moñito y yo iba a la iglesia, así era. Yo fui como 2 o 3 veces a la iglesia. Ahora, para un niño, llevarlo de traje, ¿qué creen? ¿Que estaba yupi? No, hombre, yo decía, el calorón. ¿Sí? Y yo decía, y me acuerdo, quien me llevaba no eran mis papás, me llevaba mi abuela. Y me decía, hijo, vente, vámonos a la iglesia. ¿De veras, abuela? Sí, sí. Íbamos a la iglesia, pero yo decía, ¿a qué venimos a la iglesia? Si la realidad es que mi familia no vive lo que Dios dice. En la familia de mi madre, mi abuela que me llevaba, muchos eran alcohólicos. Sí. Yo veía los hombres andaban con otras mujeres, las mujeres al igual. Era un relajo. ¿Sí? Y yo decía, yo no quiero esto para mi vida. Yo no quiero, yo me acuerdo desde muy niños, porque los papás estaban tome y no se daban cuenta. Había una jardinera en casa de mi abuelita y le robaban las botellas y las escondían en el jardín y los primos más grandes y empezaban a tomar en estas épocas. Somos un montón de primos. ¿Sí? Entonces no se daban cuenta. Y por consecuencia, ¿qué creen que pasó? Tenía primos alcohólicos. Pero alcohólicos, donde el 80% de ellos están divorciados. ¿Sí? Y cuando yo conocí a Dios, yo me encontraba aquí como ellos. Yo me sentía perdido en este mundo, ¿sí? Desamparado. Pero cuando yo le conocí a Él, Dios cambió mi vida. ¿Sí? Yo dije, esto es diferente. Y ayer le platicaba a una señorita, yo le decía, ¿sabes una cosa que a mí fue lo que yo vi diferente? Como un ya joven, 15 años, le dije, fue ver a otros matrimonios, cómo se llevaban, cómo se conducían como familia. Yo dije, es que eso yo no tengo. ¿Sí? Y yo me acuerdo ver y yo decía, ustedes no, a lo mejor yo les digo esto, pero ¿saben una cosa? Yo con la persona que a mí me ayudó a cambiar y ahí me checaba, yo llegaba a su casa y yo le decía, oye, ¿qué van a hacer? Al terminar la reunión, era uno de los líderes en la iglesia y yo le decía, ¿qué van a hacer? Luego, le hacía,
¿Qué van a hacer? Y me decía, no, vamos a ir a la casa. Ahí te caigo. Ni le preguntaba al pobre si podía ir, si me daba chance. Le decía, ahí te llevo. Y me acuerdo que él, en las primeras yo me sentaba en el sillón y agarraba y él hacía sus cosas. Ella se ponía a cocinar, tenía 3 hijos, 4 hijos, pero uno lo tenía una persona, tenía una discapacidad. Y yo me metía con las niñas a jugar y empezábamos, eran más chiquitos. Y él me acuerdo que agarraba y me decía, no me decía nada, se salía y me decía, ahorita vengo. Se iba a correr y yo todavía, te espero. Llegaba, comíamos juntos todos ahí y ya como a las 6 más o menos, yo creo que ya a esa hora ya me quería correr, ya me decía, vente. Tenía una cancha al lado de su casa, un tablero, y jugábamos básquet un ratito. Y me acuerdo muy bien, nos sentábamos ahí en medio de la cancha, él y yo, y me decía, ¿cómo vas? Y yo le decía, voy mal. Me decía, échale ganas. Órale. Sí. A la siguiente semana, otra vez estaba en su casa. A la siguiente semana, otra vez estaba en su casa. Y así fue. Hubo veces que hasta a él le gustaba el americano, a mí también me gustaba. Y él era americano y nos poníamos a ver el americano. Y yo llegó un día donde llego a su cuarto, ya empezó la familiaridad con los años, ¿no? Y agarraba, no se deshizo de mí a las semanas, a los años. ¿Sí? Se mudó de ciudad, pero lo seguimos, ahí estábamos con él. Y me acuerdo que estábamos ahí, me acuerdo que estábamos viendo un juego, y ellos estaban descansando, yo había ido a algo, no sé, llego y, ¿qué haces? Pues aquí estamos viendo el partido, a ver, háganse para allá, ahí me meto a medias. Un joven de 15, 16 años, ya no era un niño. Pero les voy a decir algo, yo doy gracias a Dios porque dio el tiempo para que yo pudiera ver quién era Cristo, quién era Dios. Donde agarraban, nos íbamos, platicábamos. Después él tenía un instituto bíblico. Él sabía que yo estaba en el deporte y no me decía mucho. ¿Sí? Yo era medio burro, entro al instituto bíblico y estando ahí en el instituto bíblico ya todo mundo sabía que ya me decían, hey, ve con tu papá, me decían, y yo mugroso, ¿sí? Me decían, ve con tu papá. Y ahí estando en el instituto bíblico, fueron 2 años donde a mí me costaba lo que era Biblia al por mayor y leer y estar ahí lectura, lectura, lectura y luego tenías que decirlo de memoria. Yo en la memoria soy malísimo y tenías que dar el capítulo completo. Y había gente dotada de la memoria, pero increíble. Donde llegaban y decían, por un decir, Romanos 12, y se paraban y, a ver, espérame, vete al versículo 3. Y se le decía el versículo 3 y yo hasta decía, ¿poco sí? Y le decía, a ver. Y llegaban, Rosas, pásale. No decía nada. A ver, ¿qué te sabes? Pues dale lo que te sepas. Pues yo me aventaba 5 o 6 versículos de corrido y el 2, no, empezamos y yo empecé así, ¿no? Y la realidad es que nunca había estudiado, siempre me dediqué al deporte de lleno, nunca había estudiado de lleno, no sabía estudiar. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque Dios quiere ayudarte aún en tus debilidades. ¿Sí? Yo llegué un día en casa de mis padres, estaba en un sillón y yo le dije, Dios, no sé estudiar. Le dije, Dios, nunca he abierto un libro para poder leer. Nunca me he tomado el tiempo
siempre me pasaban por jugar. No había la necesidad. Y llegó un momento que yo le dije, Dios, pero tengo un hambre por conocer. Le dije, enséñame. Y yo me acuerdo que yo tenía que aprenderme unos versículos. Tenía un examen oral al otro, y yo llevaba y no se me pegaba nada. Y sí estudiaba. Y yo llegué y le dije, Dios, no sé cómo. Me acuerdo que acabé orando, empecé a estudiar y empecé a acordarme de todo el capítulo. ¡Ah, caray! Y llego, no me acuerdo, estaba, creo que no, ya estaba casado, estaba contigo, ya estábamos casados. Llego y ella me ayudaba. Y me acuerdo que estando ahí ya estaba ella leyendo, ya lee muchísimo. Y yo me acuerdo que ya llego y me dice, ¿qué haces aquí? Le di, y yo bien salsa, le agarro la Biblia y se la aviento. Ya me lo sé. No seas payaso, me dice, vete a estudiar. Mañana tienes examen. Le dije que ya me lo sé. A ver, dame la Biblia. Y agarraba y era, creo que eran Romanos o... Sí, ¿verdad? Que eran Romanos. Me dice, a ver, dímelo desde el versículo 1. Y empiezo. Y empiezo. Dice, ¿cómo le hiciste? Le dice, no sé. Pero ¿sabes una cosa? Le dije, yo nomás oré. Quiero decirles algo. No estás solo, ¿eh? Todo esto que te conté es para decirte esto. No estás solo, ni sola. Cuando yo entendí esta parte donde Jesús, donde mi Padre estaba interesado en mí, aún con mis deficiencias, aún con todo lo que yo tenía, ¿sabes qué? Él me ama a mí. Sí. Yo llegué a la escuela al día siguiente. No lo dije así de versículos salteados como mis compañeros, sí, pero lo pude decir todos los versículos. Sí. Y todos estaban sorprendidos, se reían. Sí. Pero les voy a decir algo. Ese examen no acababa ahí. Nos agarraron sorpresa y dijeron, ahora de esos versículos que se aprendieron, ahí en el momento, decían, me van a dar una plática de 20 minutos cada quien. Era un salón pequeño y luego dijeron 20 minutos y todos, 20 minutos. Dijeron, bueno, en 3 minutos me tienen que decir de todo, expresar. Todos los que eran ñoñísimos reprobaron, ¿eh? ¿Y quién creen que pasó? Yo. Sí. No nada más yo pasé, había varios, ¿no? Pero les voy a decir algo. Sí. Cristo es quien te da el poder. Cristo es quien te da las armas para que tú puedas caminar en este mundo. Pero tú necesitas depender de Él. Sí. Él es tu Padre, Él es tu Dios, Él es tu Señor, pero muchas veces estamos tan cómodos, estamos tan conformes con lo que tenemos, que nos olvidamos de quién es Él para nosotros. Sí. Recuérdame tu nombre, perdón. Sí, Juliana, Él te ama. Sí. Y no sé por lo que estés pasando. Sí. Pero tú le interesas al Padre y no estás sola. Sí. Porque cuando estábamos perdidos, Él ha venido a darnos esperanza. Cuando estábamos donde no sabíamos cómo, no sabíamos qué, no sabíamos por dónde, Él trae dirección a nuestras vidas. Porque estaban desamparadas, dice, pero tuvo compasión.
Él tiene compasión de ti. Él tiene compasión de mí, ¿eh? Y cuando yo entendí esto del amor del Padre, cambió mi vida, ¿eh? ¿Sí? Cambió mi vida por completo, ¿eh? Yo lo único que sabía, decía Dios, lo único que quiero hacer es hacer tu voluntad. Para mí fue fácil, porque yo entendí que yo fui hecho para hacer las cosas de mi Padre. Yo fui hecho. ¿Sí? Tú fuiste creado con un propósito. Ahora escúchame bien. Se nos ha olvidado, ¿eh? Que no se te olvide quién es tu Padre. Que no se te olvide quién es tu Creador, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Te voy a decir esto. ¿Sabes por qué? Yo quería que él viera a mi hijo de lo que vieron. Yo quería que él pudiera ver otras cosas. No era porque había visto cosas malas, no, ha visto cosas buenas. ¿Sí? Pero yo quería que se enamorara de quién es su padre. Que no fuera porque sus papás, que no fuera porque su abuelo, que no fuera porque en esto estamos y tenemos el corazón nosotros. No queríamos que él pudiera ver, no, sino que él pudiera decir, él es mi padre. Y lo voy a decir de esta forma, que pudiera agarrar la cucharita él solo y comer. ¿Sí? Y de decir, ¿sabes qué? Es que lo que él ha hecho en mí. ¿Sí? ¿Qué es? Lo que Jesucristo hace en mí. ¿Sí? Yo les cuento esto y les digo, ¿saben qué? Este hombre, si no ha morido a sí mismo, yo no estaría el día de hoy aquí, ¿eh? Sí. Y yo estoy con una seguridad plena. No fue él que me salvó, pero él fue la herramienta que Dios utilizó para que yo pudiera conocer al Padre. ¿Sí? Y sabes que por eso yo soy así con los jóvenes, yo soy así con los niños, porque si yo puedo hacer algo donde ellos puedan abrir sus ojos a Dios, estoy dispuesto a hacer. ¿Sí? Porque mi Padre tuvo compasión de mí cuando yo estaba perdido, cuando yo estaba dispuesto. ¿Sí? Cuando yo andaba ahí. ¿Sí? Y yo siempre le he dicho, Dios, incomódame para que mi vida pueda ser útil a otros. ¿Sí? Acompáñame Primera de Reyes, por favor, 19:13. Aquí dice y dice esto, Primera de Reyes 19, verso 13, dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Yahvé Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pecado, han derribado sus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscaban para quitarme la vida. ¿Qué respondió? He sentido un vivo celo por Dios. Yo te hago esta pregunta a ti. ¿Tú tienes un celo por Dios? ¿Un vivo celo? Y a lo mejor tú dices, híjoles, no lo tengo. No tiene nada de malo, ¿eh?
¿sabes qué? Búscale a Él. Porque te quiero decir esto. ¿Sí? Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. ¿Sí? El tenerle a Él. Porque va a llegar un mañana. ¿Sí? Donde, ¿qué es? Nada más es el trabajo, Juan. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Dónde está puesta tu vida? Porque a final de cuentas, todo lo que puedes lograr, todo lo que puedes tener, de nada te va a servir. Tus logros no van a servir. Tus posesiones no van a servir. A final de cuentas, el valor tuyo, ¿sí?, es quién es Jesús para ti. ¿Sí? Porque yo me he encontrado muchos. Y les voy a decir algo, aún señores grandes, jóvenes, y me han dicho, ¿de qué me sirve tener todo esto? Me siento vacío. Yo te hago una pregunta y me voy a ir más allá. ¿De qué te sirve esforzarte todos los días para ir a trabajar y pierdas a tu familia? Pierdas a tus hijos. Porque los hijos no quieren estar con el padre. Está duro, ¿no? Y a lo mejor aquí ahorita tenemos generaciones jóvenes donde tienen hijos jóvenes. Y a lo mejor no alcanzan a entender esto, ¿eh? Y no saben lo duro que es sentarte con un padre donde sus hijos ya son mayores y que te digan, ahora cómo le hago. Sí. Sí. Que vean y que vean que sus hijos no son creyentes. Sí. Pero quiero decirte algo. Tú no tienes que pasar esto. Tú tienes un padre, pero no te olvides de él. Sí. No es una bendita, ¿eh? Que cuando te va mal, que hay una cortadita, hablas a la doctora y le dices, doctora, me raspé la rodilla. Ah, bueno, pues límpiate la herida y déjala que respire o necesitas puntadas. Ah, bueno. Y ya te vas tranquilo. Cierra y ¿qué pasa? Se te olvida. Pero muchos llegan en esto y dicen, Dios, ya no tengo nada. Mi esposo, mi esposa me han abandonado. Mis hijos no quieren saber nada de mí. Yo te quiero decir algo. ¿Por qué tiene que ser así? Jóvenes, no tiene que ser así, ¿eh? Depende de ustedes, ¿eh? Yo les estoy diciendo, le estoy abriendo mi corazón. Yo no era el más apto para estar aquí, ¿eh? Yo no era el más inteligente en la escuela. No era el que tenía las mejores notas. Yo tenía notas estables. Me decían, nada más no te aparezcas en el salón. ¿Con 90 te das? Con 90 me doy. Entonces yo tenía 90 todo el año. ¿Y dónde estaba? En la cancha. Sí. Pero Dios me tenía otro camino. Dios tenía otro propósito para mi vida. Sí. Y yo me acuerdo un día que yo fui la primera vez
a una sierra. Yo me acuerdo que ahí estábamos ahí en la sierra caminando y me dijo un amigo, me dice, ¿qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sabes hacer? Y me volteé y le dije, mira, yo tenía 18 años, 17 fue la primera vez creo que fui a una sierra. ¿18? 18 años. Y le dije, ¿tienes un balón de básquet, un balón de vóley y un balón de fútbol? No, yo los compro, le dije. Me fui a una tlapalería que había ahí, me acuerdo. Compré 3 balones y se anunció en el pueblo que venía uno de Guadalajara para jugar fútbol, básquetbol y voleibol. Se llenó. Al otro día, domingo en la congregación, se acababa la reunión y se ponía en la tierra y se armaba el fútbol. ¿Sabes que el domingo en la mañana llegaron un montón de niños para jugar fútbol? Sí. Yo te digo algo, ¿los escuchan? Sí. Ese es el corazón del Padre. ¿Los escuchaban en la alabanza? Vaya que se escuchan, ¿verdad? Pero quiero decir algo. Yo no cambio eso por nada. Porque si uno de ellos se puede voltear y decirle al Padre, ¿yo por qué voy a tener que retenerlos? Si uno de ellos agarra y dice, Dios, es que tú eres todo para mí, esta es mi vida. Eso es Dios, ¿eh? Por eso yo les dije, yo creo de los mensajes que más disfruto hablar. ¿Saben por qué? Porque es tan sencillo, pero es tan profundo. Porque no se trata de ti. No se trata de lo que tú puedes dar. No se trata de quién eres, sino a quién te vas a dar. Y una vez, porque Dios pagó por ti, Dios dio su vida por ti, una vez de eso, te cuesta a ti. Jesús recorrió, Jesús anduvo por las aldeas. ¿Tú qué vas a hacer? Él es tu Padre, Él es tu Dios. Pero escúchame, un celo vivo, como el que está hablando aquí, ¿sí? Un celo vivo. Llega, pero lo tienes que mantener, ¿eh? Y eso te corresponde a ti. Hombres, y quiero terminar con esto. Hombres de familia, vean, esto ha sido por años, ¿eh? Y en todos lados. ¿Se han fijado que normalmente hay más mujeres en las iglesias o en las congregaciones? ¿Sí se han fijado? No tiene que ser así, ¿eh? Sí. No tiene que ser así. Siempre tú puedes ir a las iglesias, métete a cualquier iglesia, vas a ver más mujeres. Métete a cualquier congregación, vas a ver más mujeres. Hombres, tu trabajo no lo es todo, ¿eh? Tu negocio no lo es todo. Y lo he visto por años, ¿eh? Lo he visto por años. Si tú no te involucras en las cosas de Dios, no preguntes por qué tus hijos luego no se involucran en las cosas de Dios. Porque lo que ellos ven, tú eres el ejemplo más cercano que ellos tienen, ¿eh? Ven a las mamás. ¿Y tú?
Es que yo quiero ser como mi papá. Y muchos de ellos les he dicho, ¿y cómo es tu papá? Pegado en el televisor, que mamá le traiga cosas y ahí viendo un partido. Nos reímos. ¿Sí? Papás, ¿es más fácil al principio? ¿Es más fácil empezar de cero? Que enmendar algo, ¿eh? Sí. Y te tiene que costar a ti. Yo te puedo decir, mucha gente me dice, oye, ¿cómo le haces con tus hijos? Tu hijo tiene 18 años, tu hija tiene 16, pero ¿por qué quieren siempre estar contigo? Cuando hablo conmigo es con los dos. Y yo les puedo decir, no tengo una varita mágica, ¿eh? Ellos nada más saben que nuestra vida es para servirle a Él. Ellos nunca se han volteado y nos han dicho, ¿otra vez los domingos? Sí, otra vez. Y muchas veces la gente me dice, oye, ¿y por qué no faltas un domingo? ¿No puedes? No, pues sí, ese que sí puedo. ¿Me podría suplir, Genaro, un domingo? Sí. ¿Pero saben por qué no? Sí, faltamos entre 1 y 2 domingos al año. O alguna salida que tengamos para compartir o algo, pero así, de que nosotros por vacaciones, 2 al año. Voy a poner 2. Pero mucha gente que me conoce me dice, oye, y hay algo, y no puedes faltar el domingo. Digo, no. ¿Saben por qué? Es mi vida, ¿eh? No me pasa ni por aquí, ¿eh? Y sabes que mis hijos los han invitado y dicen en domingo, ¿no? Y dicen, ¿por qué? ¿No te dejan? No, porque tengo que andar, tengo que servir, tengo que hacer esto, porque es su vida, ¿eh? Y yo te quiero dejar con esto. Ahora lo voy a poner en la pelotita en tus manos. ¿Qué tú estás dispuesto a dar a Dios? ¿Sí? Vienen estas fechas, vienen estos tiempos. Son tiempos de que puedas convivir y otros sí, pero no se te olvide quién es tu Padre. No se te olvide que la realidad es que nuestras vidas son para Él. ¿Yo qué quiero? Que yo y mi casa le adoremos, ¿eh? Y esta siempre ha sido mi descripción. Y yo siempre lo he visto de esta forma, como una bolsita Ziploc. ¿La conocen? Y ven que tienen un Ziploc. ¿Sí? ¿Y qué hace? Lo hace hermético, ¿ah? ¿Sí? Yo siempre he dicho esto. Digo, a los que pueda meter en la bolsita y podamos ver a Jesús juntos, valió la pena. No me importa si es uno, no me importa si son 2, no me importa si son 3. Me importa que todos juntos podamos decir, Señor, vale la pena nuestra vida entregártela a ti. ¿Sí? Más que cualquier otra cosa, ¿eh? ¿Sí? Que tú puedas ver a Jesús obrando en tu vida. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo. Señor, gracias por lo que tú haces en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, yo te pido, Dios, que tú derrames tu vida en cada uno de nosotros. Danos sabiduría, danos inteligencia, Dios, pero sobre todo, Dios, danos un corazón y un celo vivo por ti. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Dios.